Bereshit bara Elohim et asamay beet aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim sea la luz y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que les reciben, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias al Todopoderoso porque su palabra tiene vida y poder. Su palabra se hizo hombre en la persona del Mesías y dio testimonio de la verdad, dio testimonio del Espíritu eterno, dio testimonio del Evangelio eterno, dio testimonio de la palabra de Elohim. Este es el capítulo número 98 del testimonio del Espíritu que hemos recibido y que cerrando el capítulo 13, debemos recordar que esto ocurre el día antes de la Pascua y que este día, estas últimas horas de nuestro Mesías, Él la utiliza entregando todo de sí, como dice, que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, que el fin era darse por los suyos hasta la muerte, por aquellos que precisamente aprecian el amor de Elohim. Lo voy a leer porque este es en una versión, Dios habla y dice: era antes de la fiesta de la Pascua y Josué sabía que había llegado la hora de que él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. En la Reina Valera dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Josué que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso es que dice que de tal manera, ¿cuál es la manera que Elohim amó al mundo? Pues esta es la manera en que el Hijo se dio hasta el fin por los suyos que estaban en el mundo, por aquellos que los recibieran. Esta es la manera de Elohim mostrar su amor al no solo enviar a su Hijo al mundo, sino que el Hijo mostró el amor de Elohim por los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta la muerte. Y una muerte colgado en un madero, como dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así él iba a ser levantado para que todo aquel que en él creyere no muriera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, esta es la manera en que Elohim amó al mundo. Ahora, en el capítulo este es el capítulo 13, donde cierra este capítulo, donde Pedro, en un arrojo de amor quizás y de lealtad, le dice al Señor que él iba a poner su vida por él. Y él pues le dice que
Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Josué le dijo: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Todos conocemos esta historia, y que al final el Señor, luego de su resurrección, trata de restaurar a Pedro, o restaura a Pedro. Él verdaderamente llega a entender todas las cosas, de manera que nuestra salvación únicamente depende del que está sentado en el trono y del Cordero. No media hombre alguno, no hay hombre que medie en la salvación de la humanidad, en la salvación, en la redención del mundo, solamente Elohim y su Hijo. Así que de esta manera entramos en el capítulo 14, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios o en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Josué le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Josué le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Josué y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habéis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Este es el capítulo 14, prácticamente en este capítulo, prácticamente todo el diálogo, es decir, toda la palabra, como estoy leyendo en una versión Reina Valera, están en rojo porque prácticamente el diálogo prácticamente completo, es decir, la palabra es la del Señor, la que está rigiendo este capítulo 14. Ocurre luego de que Él le haya lavado los pies a los discípulos, y que ya Judas había salido, es decir, ya no estaban los 12, ya Judas había tomado el pan mojado y él les dijo que lo que él iba a hacer, que lo hiciera pronto. Los discípulos pensaron que él iba a comprar algo de pan o a darle a los pobres, pero él salió precisamente para entregar al Mesías, para concluir con la traición que ya él había comenzado en su corazón y que estaba a punto de entregarle, para que entregarlo a los alguaciles, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, los cuales habían dictaminado que él debía de morir, como dijo Caifás, no solo por la nación judía, sino para congregar en uno a todos los hijos de Elohim. Así que este capítulo 14, ya Judas no se encuentra, son 11 los discípulos que quedan, y él comienza a darle estas enseñanzas más íntimas, más, porque, como decir, está hablando de una manera más estrecha con el resto de los discípulos fieles que quedan. Es bueno decir que parte de la traición de Judas se debe a que ellos, es decir, no solo Judas, sino la mayoría de los judíos, creían en Elohim, en el Dios de Israel, en el Dios que Moisés reveló al pueblo de Israel. Ese es el Dios y es el verdadero Dios. Ellos creían en el Dios que Moisés había revelado, en Elohim, en el Creador, en el Dios que se reveló a Moisés en Egipto y que lo liberó de la esclavitud. Así que tanto Judas como los judíos, no quiero decir que Judas sea responsable de la situación de los judíos, ni que nada de eso. Cada cual muere por su propio pecado, cada cual es libre
en su libre albedrío que Dios le ha dado. Pero una de las cosas que decepcionó a Judá es que él creía en Elohim, en el Creador, en el que libertó al pueblo de Israel de Egipto mediante plagas, mediante acciones y obras grandiosas por las cuales se dio a conocer a Egipto y al mundo. Y que sucedieron por la obstinación del faraón, el cual endureció su corazón viendo las señales y milagros que Elohim hacía por medio de Moisés, pues el corazón del faraón se endureció. Sin embargo, a pesar de eso, el pueblo de Israel fue liberado. Precisamente luego de la celebración de la Pascua y de que se le diera toda la ordenanza de la Pascua, este día 14, que había que sacrificar a un cordero por familia, y que con la sangre del cordero se debían marcar los postes y los dinteles de la puerta. Pues todo el que obedeció este mandato, pues fue liberado, de manera que Pesach dice que un poco que tiene que ver con pasar por alto. Es decir, cuando el ángel de la muerte pasaba sobre un hogar donde estaba marcada la puerta, los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, pues el ángel de la muerte pasaba por alto esa casa. Pues debo decir que en un estudio que vi recientemente, dice que el pueblo de Israel era aún mucho más en cantidad de los 2 millones y algo que salieron. Es decir, que prácticamente un tercio verdaderamente del pueblo de Israel fue el que salió de Egipto. Es decir, que muchos no creyeron, no celebraron la Pascua como se le había indicado, no marcaron sus puertas y perecieron en Egipto. Es decir, que no solo fueron los egipcios, esto por supuesto no está recogido. Debemos decir que las Escrituras y el Nuevo Testamento están escritos de una manera que enfocan la atención en determinadas personas, en Moisés, en el faraón, en los magos de Egipto en un momento determinado, en los que salieron de Egipto en tiempo en el desierto y los que murieron en el desierto, es decir, toda esa generación que salió de Egipto pereció. Toda esa generación adulta que salió de Egipto pereció. Así que esto da pie, además de otras escrituras que tratan acerca del tema, de que realmente el pueblo de Israel se había multiplicado grandemente en Egipto y que, como les decía, muchos perecieron porque no celebraron la Pascua, porque no creyeron a la palabra de Elohim y sencillamente perecieron con los egipcios. Esto lo dejo para
para que cada cual lo reciba como entienda, pero vamos a ver también que con la venida del Cordero de Elohim y con la Pascua de Elohim, al ofrecer a su Hijo como el Cordero de la Pascua, y donde el Hijo, al ser traspasado, en su costado salió sangre y agua, y esa sangre es la que marca nuestras vidas para que la muerte no tenga efecto en nosotros. Sin embargo, muchos, dice este evangelio, que el mundo no lo conoció y que los suyos no lo recibieron. Así que, hermano, al igual que en Egipto, muchos no están creyendo en el Cordero de Elohim. Y sencillamente, pues esa sangre, porque sin derramamiento de sangre usted puede ser crucificado. Pero si no fue traspasado para que saliera la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si esa sangre, si usted, como el discípulo amado que estaba debajo del estauro donde estaba colgado el Mesías, y por eso se le dijo, mujer, he aquí tu hijo, porque ese discípulo amado estuvo ahí hasta el fin también, hasta la muerte junto a su maestro. Pues cuando ese soldado atravesó el costado del Mesías, pues esa sangre que salió precisamente fue con la sangre que fue rociado este discípulo, y que somos rociados todos aquellos que creemos, aquellos que miramos, que creemos y que recibimos al Mesías como el Cordero de Elohim. Somos rociados con esa sangre, y esa es la sangre que nos redime, esa es la sangre que nos limpia de todo pecado por la palabra de Dios. Así que, hermano, de la misma manera muchos de los que perecieron, aún siendo escogidos, aún perteneciendo al pueblo de Israel, dice que muchos de los escogidos serán confundidos, serán guiados al error. El Señor dijo, yo sé a quienes he escogido. Judas fue un escogido. Sin embargo, Judas, cuando él dice, yo sé a quién he escogido, y uno de vosotros es diablo, le llamó diablo a Judas, al único hombre que se le llama diablo en el evangelio es a Judas, porque a Caín se dice que es hijo del maligno, pero a Judas se le llama diablo. ¿Por qué? Porque diablo se le llama al calumniador, al acusador. Y Judas calumnió y acusó al Señor delante de los fariseos y de los sumos sacerdotes falsamente, porque él entendía que este no era el Mesías. Él entendía que el Mesías debía de ser uno como aquel en Egipto que liberó mediante plagas, echó los carros del faraón al desierto, acabó con el ejército de Faraón, destruyó Egipto. Pues debo decir que hoy leí algo que parece algo insignificante y que la gente lo lee y le pasa por arriba, pero tiene su significado. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es decir, que ese versículo trata sobre el Elohim creador y luego aquel que amó al mundo y envió a su Hijo. Sin embargo, cuando viene el Hijo de Dios, lo que muestra es el amor del Creador, y un amor que lo mostró hasta el fin.
no enviando plaga, no destruyendo a los faraones que están hoy en el mundo, porque el mundo está lleno de faraones. Son cabezas de naciones y que están llevando al mundo a la muerte, a la destrucción, al hambre, a las tinieblas. Sin embargo, el Mesías no vino a declararle una guerra a estos faraones. No quiere decir que no haya juicio en el mundo. En el mundo hay juicio y hay justicia, porque esas cosas el Señor hace en el mundo, como que el Padre le entregó todas las cosas en su mano y le dio todo juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Es decir, que el Hijo de Elohim, en el Hijo de Elohim Dios restauró la autoridad que Él le había dado a Adán desde el principio de la creación, cuando lo puso como la corona de la creación, cuando le dijo que Él debía guardar el huerto, como decir, le dio la autoridad sobre todos los animales y demás. Así que Elohim lo que hizo fue restaurar la autoridad que Adán había perdido y que se la había dado al príncipe de este mundo, aquel que lo llevó al error. Así que, hermano, como les decía, tanto Judas como muchos de los judíos hasta el día de hoy creen en un Mesías, en un libertador. Ellos hablan el que lo va a libertar de Roma, porque hoy ellos saben que Roma está gobernando, está rigiendo, es la cabeza espiritual que está rigiendo la falsa enseñanza que hay en el mundo. Así que el pueblo judío espera a un libertador que lo va a libertar de este imperio espiritual romano. Ellos sienten, porque incluso dentro de su propio territorio, es decir, de lo que es Jerusalén y de lo que es Israel, pues, como dicen, allí existen las tres grandes religiones del mundo: la religión judía, la religión cristiana, es decir, y creo que los musulmanes. Así que, siendo Israel y Jerusalén una ciudad democrática espiritualmente, donde se permite la adoración de otros dioses, pues allí están representadas las tres grandes religiones del mundo. Pues ellos esperan que este Mesías, que ellos esperan, lo va a liberar, va a traer la paz a todo Israel, a la tierra de Israel, la paz de Jerusalén, y lo va a liberar de este poder de Roma que actualmente ellos sienten que existe. Y es cierto, el poder de Roma se ve en todo el mundo. Entonces, hermano, por eso es que el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Elohim, en ese Dios que ellos creen, y creed también en mí. Lo que hay una faceta que el mundo no conoció del Creador, sin embargo está revelado cuando Él dice que todo lo que creó es bueno. Todo lo que Él creó lo creó en la luz, y que ese Dios creador le dio al hombre libre albedrío. Por eso pone
el árbol del huerto, en el huerto pone el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que el hombre haga uso de su libre albedrío, es decir, que él no obliga al hombre a comer del árbol de la vida, ni lo obliga a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que lo deja en libre albedrío para que el hombre pueda valorar la vida que Dios le había dado. Porque con el libre albedrío es que usted puede valorar, usted en su raciocinio, usted puede valorar su vida. Hay algo que nosotros le llamamos el instinto de conservación y forma parte de ese valor que le damos a la vida y que cuando está en peligro, todas nuestras alarmas se encienden. ¿Para qué? Para preservar la vida. Por eso fue que el capítulo 13 termina con la negación de Pedro cuando él ve que el Mesías está siendo juzgado, cuando él ve que está siendo acusado y que tiene grandes posibilidades de que lo lleven a la muerte, porque recordemos que el Mesías, como el Cordero, sabiendo que lo iban a matar, él siguió haciendo la voluntad del Padre. No fue como nosotros, que nosotros hoy obramos de tal manera, pero preservando nuestras vidas. Por eso él dijo, el que ame su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él, para vida eterna la ganará. De manera, hermano, que nosotros obramos preservando nuestras vidas. Sin embargo, el Evangelio y el ejemplo del Mesías es que él obraba en detrimento de su vida, como decir, sin tener en cuenta su vida, por amar a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin. Se dio hasta la muerte. Le lavó los pies a los discípulos, es decir, que lo amó hasta el fin. Ese era el propósito, ese era el amor de Dios. Que el mundo entendieran que Dios lo ama con ese amor profundo, que Él prefirió, que Él no es un Dios castigador de guerra, sino de que su raíz, su esencia, su naturaleza es el amor. Por eso todo lo que hizo, dijo la primera palabra que Él dijo fue sea la luz. Es decir, la luz es buena, pero la luz es su propio Hijo. Fue la manifestación, es decir, que el Dios eterno e invisible, todopoderoso, se manifestó por medio de aquel que dijo, yo soy la luz verdadera, yo soy la luz del mundo, porque antes de hacer el mundo, hizo que su Hijo naciera para manifestar Elohim su gloria por medio de su Hijo. Así que, hermano, y dice que el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Así que el Creador amó al mundo de esta manera desde antes de la creación, de la fundación del mundo, porque el mundo se funda cuando es expulsado Adán del huerto de Edén. Ahí es la fundación del mundo como lo conocemos hoy. Un mundo en pecado, un mundo en tinieblas, un mundo, como decir, que fue entregado al príncipe de este mundo, al Najás, al serpiente. Así que Elohim desde el principio está mostrando que Él es bueno. Número uno, porque todo lo que hizo es bueno. El malo no hace cosas buenas, el malo hace cosas malas. El malo no hace cosas en la luz, la hace en oscuridad. Por eso es que el Creador es amor.
Es amor por eso, porque fíjense que Él hizo todas las cosas que hizo en el mundo, lo hizo, y lo último que Él hizo fue al hombre, de tal manera que Él le creó un hábitat seguro, estable, como decir, un hábitat para que la vida se desarrollara plenamente y en abundancia, porque el hombre tenía una vida abundante, una vida plena, tenía una vida espiritual, y para que esa vida se desarrollara, Elohim hizo esta creación, y que el hombre la perdió. El hombre la entregó al desobedecer la palabra de Elohim, la puso en poder del Satán, del Najás. Así que, hermano, estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. Creed en el Elohim de Moisés. Fíjense que desde el capítulo 1 de este evangelio dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de el Hijo de Dios, por medio del Mesías. Y dice en otro versículo del capítulo 1, dice, encuentra a Felipe a Natanael y dícele: hemos visto al Mesías, al que escribió Moisés en la ley y en los profetas. Hemos encontrado a Yehoshua, el hijo de José, al de Nazaret. Es decir, ya hemos comentado acerca de esto, no es y sabemos que Felipe le da una información falsa a Natanael, y Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, que Natanael rechaza eso, y el Mesías le dice: aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, en el cual no hay error. El espíritu de error no estaba en Natanael. Así que este Mesías estaba revelado tanto en la ley como en los profetas, es decir, en el Tanaj, en lo que leemos, y que debo decir que actualmente estamos sin internet debido a toda la situación que existe hoy en el país, en Cuba, donde vivo, donde nací y vivo. Pues prácticamente también la internet está siendo afectada. Dice, es decir, que en este evangelio está revelado el Mesías del cual Moisés había profetizado y había escrito. Dice, el mismo Mesías dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así conviene que sea yo exaltado el Hijo del Hombre. Es decir, que Moisés hizo una exaltación al levantar. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Como he dicho, en los logotipos de los centros de salud, y es el logotipo internacional que representa la salud, la medicina, es un asta con una serpiente enrolladita que está puesto en todos los centros de salud. ¿Por qué? Porque eso representa el ministerio de salud, representa el ministerio de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque usted ahora mismo quizás tenga un dolor, pues quizás que para quitarle ese dolor haya que operarlo, haya que aplicarle diferentes métodos invasivos en su cuerpo,
para poderle salvar la vida. Así que esto es la ciencia del bien y del mal. Ese es el estatus en el cual está el mundo. Y al levantar Moisés aquella serpiente, sin embargo, lo que Elohim le dijo fue: hazte tú para ti un seraf, es decir, un ser de fuego, porque Moisés era un hombre que era como especie, como en forma del Mesías. De manera que Moisés era un hombre separado para Elohim, era un hombre consagrado para Elohim. Fue escogido por Elohim para un ministerio, para una obra, para revelar el ministerio, es decir, el sacerdocio levítico, por medio del cual, pues, Elohim en establecer primeramente un pacto para hacer un pueblo para él y darle el sacerdocio, el reino y el sacerdocio, representando así al Mesías hasta que el dueño de cetro llegara y que el sacerdocio levítico iba a ser renovado por el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y que estaba revelado desde Génesis, creo que el capítulo 17, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec luego de la derrota de los reyes. Así que Moisés era en forma del Mesías, y él no le dijo levanta la serpiente, sino hazte para ti un seraf. Los serafines son seres ardientes que, como decir, fue uno de los que le pasó aquel carbón ardiente a Isaías en la boca cuando vio la gloria de Dios y dijo: ay, voy a morir porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo impuro. Y dice que su pecado le fue quitado cuando le pasaron aquel carbón encendido por sus labios. Eso es un seraf, un ser que repele, que consume el pecado. Así que Moisés, que era un tipo profético del Mesías, lo que hizo fue levantar al Nahas, glorificó al Nahas en el desierto. Y por eso él dice ahora, dijo el Señor a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así él tenía que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, este Mesías, con su muerte, es que verdaderamente se cumplen todos los propósitos de el Padre, de Elohim, del Creador, desde el principio de la creación. Llevar al mundo a sus propósitos eternos, llevar al hombre, sacar al hombre del estado de muerte en que está y llevarlo a la eternidad con Elohim. ¿Por qué? Porque Dios creó este universo para su Hijo, pero también quiso que el Hijo lo compartiera ¿con quiénes? Con aquellos que creyendo en Él recibirían la vida eterna. Así que dice: ¿no creéis que yo os acusaré ante el Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros
están esperando. Es decir, ellos esperan el Mesías conforme a Moisés. Sin embargo, dice, yo no lo voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes están esperando, porque acerca de este Mesías fue que escribió Moisés. Así que, hermano, este está en el capítulo 5, versículo 45 del Evangelio Eterno. Dice, anterior a esto dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenía amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su nombre propio, en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Elohim único, es decir, del Dios único y verdadero. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque él dijo, todo está cumplido. Y toda la palabra, por eso es que generalmente cuando leemos las palabras del Mesías, nos remitimos al Tanaj. ¿Para qué? Para saber la base de las escrituras sobre la cual él está tratando y le está dando el verdadero cumplimiento. Le está dando la verdadera interpretación conforme a Elohim y no al hombre ni a los sabios, sino conforme a Elohim. Así que cuando él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso está en Número capítulo 21, pero él aquí le está dando la verdadera interpretación, el verdadero cumplimiento que proféticamente esa escritura tiene desde la perspectiva de Elohim. Así que, hermano, él dijo, todo está cumplido, todo lo que está escrito acerca de mí se cumplió. Él fue traspasado. Zacarías capítulo 12 dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y dice también, y no le quebrarán hueso suyo. Así que toda la escritura, cuando dijo, tengo sed, también eso estaba escrito. En la traición de Judá, dice el Salmo 49, creo que es, el hombre de mi paz, el que comía pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Es decir, que todo lo que le estaba aconteciendo, el celo por la casa de Elohim, cuando él hizo la purificación del templo, todo estaba escrito, todo estaba en las escrituras, y él lo que estaba haciendo era cumpliéndola. Por eso él dice, si ustedes no creen en lo que Moisés escribió acerca de mí, pues tampoco le están creyendo a Moisés, sino que ellos se hicieron una creencia de las escrituras de acuerdo a ellos, no de acuerdo a lo que Moisés quiso decir y profetizar. Por eso le dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, que las palabras del Mesías están en concordancia con lo que escribió Moisés. En el capítulo 6 del Evangelio Eterno dice, díjole pues Josué, en verdad os digo, no Moisés dio el pan del cielo, sino que mi Padre daos, es decir, es el que da el pan del cielo, el verdadero pan del cielo.
Eso está en el 6:32, dice, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ay, hermano, quisiera que de verdad Elohim le abriera el entendimiento. Él sí es su voluntad darle ese entendimiento, pero las personas endurecen su corazón, hermano. Cuando el Señor dice que Él descendió del cielo, y no creen, hermano, creen sencillamente en lo que creen, en lo que le ha enseñado el hombre. Ahorita estaba leyendo algo y es que un hombre llamado Saulo de Tarso, en uno de sus escritos, dice que que Jesucristo lo había hecho ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Concuerdo, hay que ser justo, concuerdo con esas palabras que dijo Pablo, porque ciertamente el ministerio del Mesías es del espíritu, porque para eso se nos ha dado un nuevo, que es lo que Pablo o este hombre Saulo de Tarso no enseñó, y es que el nuevo nacimiento no es por el bautismo en agua, ni por recibir el Espíritu que descendió el día de Pentecostés, sino que el agua que el Mesías ofreció es el que salió de su costado. Número 1. Número 2. El Mesías le lavó los pies a los discípulos, no lo bautizó. Los discípulos eran los que, siguiendo la tradición de Juan, bautizaban, pero él no bautizó a nadie. Él lo que enseñó fue el lavado de los pies y le dijo a Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si no te lavares los pies. El que quiera recibirlo, que lo reciba. Solamente yo doy el testimonio que he recibido. El Mesías no bautizó a nadie, ni lo dio como un mandamiento en el Evangelio eterno. Sin embargo, le dijo a Pedro, si no te lavares los pies, no tienes parte conmigo. Estás fuera del reino de Dios. No entras al reino de Dios. Así que, sin embargo, el Señor le dijo a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque esperan encontrar en ella la vida eterna y no quieren venir a mí para tener esa vida. Quiere decir que no es una relación a través de las escrituras, hermano, es a través del Espíritu. Es una relación personal del hombre con su Creador a través del Hijo de Dios. Por eso vamos a leer algo aquí en este capítulo 14 para que podamos entender esto. Pero si no creemos que el Hijo de Dios es la palabra de Elohim que se hizo hombre, ¿por qué es la palabra de Elohim? ¿Por qué adquiere este nombre? Porque Él nació en el principio cuando Elohim dijo, sea la luz. Nació de la palabra. Nació de agua y de espíritu por la palabra. Por eso los hijos de Elohim hoy nacemos de agua y de espíritu
por creer la palabra. Es un misterio que ni Nicodemo entendió, porque lo entendía desde la perspectiva carnal cuando dijo: ¿podrá un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Pero el Mesías le explicó que era nacer de nuevo, y ese entendimiento Él nos lo debe dar a nosotros. Y que el espíritu que Él da es aquel que Él le sopló a los discípulos. Cuando Él crea al hombre del polvo de la tierra, dice que le sopla el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que cuando en el diluvio todo lo que tenía aliento de vida en su nariz pereció, murió, Él ahora ese aliento de vida lo está dando de nuevo. Es decir, se lo sopló a los discípulos luego que resucita y le muestra la marca del Mesías. ¿Cuáles son las marcas del Mesías? La herida en las manos y el costado traspasado. Esas son las marcas del Mesías. Él le enseñó a los discípulos: miren mis manos, miren mi costado, y le sopla el aliento de vida. Tomás no estaba presente y dijo: si yo no viere la marca del clavo en las manos y no mirare la herida de su costado, no creeré. Así que a los 8 días siguientes, el Mesías se le aparece a los discípulos, estando Tomás presente, y le dice: Tomás, mete tu dedo aquí y mira mi costado, y mete tu mano aquí, y no sé incrédulos sino creyentes. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no lo vi físicamente, pero lo veo con estos ojos que tengo aquí, a través del testimonio que me da el Espíritu, y porque creo la palabra de Elohim, y he recibido la palabra de Elohim, y he visto que este, que fue levantado en sacrificio por mis pecados y traspasado por mis culpas, es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y que fue levantado conforme Él dijo: conforme Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Él tiene que ser levantado. De la misma manera que los judíos esperan en ese Mesías ideológico, en un Mesías de su idea, así también multitudes, millones de personas están creyendo en un Mesías ideológico, una creencia de su mente que ha sido enseñada en el mundo y la han recibido. Por eso coincido con que Pablo dice, Saulo de Tarso dice, que el ministerio de hoy, es decir, él dijo ministerio desde el punto de vista de los ministros, de lo que hoy se consideran ministros. Pero el nuevo pacto, hermano, no es como lo entienden hoy el Nuevo Testamento, no es como lo entienden hoy un grupo de libros que están, la mayor parte, 27 libros creo que corresponden a Pablo, a Saulo de Tarso, y no al Mesías. Es decir, al testimonio de Pablo, de Saulo de Tarso. Entre cartas a los romanos, etcétera. Ahí no son 27 libros creo que en total, pero la mayor parte son los libros de Saulo de Tarso. Así que él está hablando de un Nuevo Testamento como se entiende hoy. Sin embargo, el nuevo pacto es un pacto sacerdotal que está revelado en Hebreo, está revelado en Génesis, que es un pacto sacerdotal no conforme a la ley de los mandamientos, a un templo terrenal, sino conforme al amor a un sacerdocio eterno, es decir, donde se junta el reino y el sacerdocio en el Hijo de Dios, en el Mesías. Ese es el nuevo pacto, conforme a la orden de Melquisedec. Entonces, hermano, sin embargo, es cierto que el ministerio de hoy
en el nuevo pacto sacerdotal no es conforme a la letra, sino conforme al Espíritu. Yo recibí una voz que me habló y me dijo, recibe el testimonio del Espíritu. Y ese es el testimonio que estoy dando. El testimonio que el Espíritu de la verdad nos da a todos para guiarnos a aquel que fue traspasado, aquel que es el Hijo de Dios, aquel que es el Mesías. Así que, hermano, por eso es que no debemos turbarnos y debemos creer, pero creer como Dios quiere que creamos y en el que Él quiere que creamos. Fíjese que el apóstol que escribió este libro dijo, y este libro se ha escrito porque aunque el Señor hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, estas se han escrito para que crean que este es el Hijo de Elohim y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Y la vida no es un ministerio de la letra, sino es de la palabra. Es la palabra de Elohim la que tiene vida. Es la que salió de su boca y es la que el que hizo la boca también nos habla. Tiene su momento para hablarnos. No es que siempre está hablando, es que Él tiene su momento para hablar. Y que en estos postreros tiempos, aunque Él ha hablado de muchas maneras para que el hombre lo entienda, en estos postreros tiempos nos está hablando por medio de su Hijo. ¿Y dónde está el testimonio del Hijo? En el Evangelio eterno. En este Evangelio está la palabra de Elohim hablada por su Hijo. Es decir, por eso dice que en estos postreros tiempos nos está hablando por medio de su Hijo. Aquí está la palabra de Elohim revelada. Entonces, hermano, por eso es que, como dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Hay quien tiene miedo, hermano, yo lo comprendo. El Nahas, el serpiente, generalmente, por ejemplo, en el mundo se enseña, si tú no crees te vas al infierno. Eso te pone temor en el corazón. Si tú no crees, Dios te va a castigar. Ese no es el mensaje del Evangelio eterno. Fíjense que el Señor no usa como nosotros palabras acusatorias para nadie, porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Él no, es posible que Magdalena sea María, la hermana de Lázaro. Sin embargo, es posible que ella tuviera un pasado. Sin embargo, ese pasado no se refleja aquí en este Evangelio, ni se pone como una mujer, a la mujer samaritana, si es cierto, le habla verdad y le dice 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es el tuyo, pero no es como que la está acusando, condenando de adulterio, de adúltera, como se trata de influenciar nuestra mente para que, sí, él está hablando con una mujer que ha tenido un proceso, un pasado, y él le está rectificando, porque esa mujer está buscando rectificar su vida, está buscando, ella parece que venía orando en el camino hacia el pozo, y parece que le estaba pidiendo a Dios que ella quería cambiar su vida, que ella quería arreglar su vida, pero no sabía cómo hacerlo. Y él le dice, bueno, pues ve y busca a tu marido y ven para acá. Le dio cuál era el sentido, cuál era el camino que ella debía escoger, que era buscar a su marido y venir junto con el marido al Mesías. Y eso no solamente se lo dice a la samaritana, sino a toda mujer
que anda caminando en el huerto, sola, sin el esposo, tratando con el Najás, hablando con el Najás y siendo llevada a todo viento de doctrina que hay en el mundo, y todo lo que recibe afuera lo trae para su casa. Pero el marido es en parte la puerta. Por eso es que nosotros debemos estar firmes en el Mesías para no comer junto con la mujer de lo que ella trae del mundo, para no morir, porque si ella come y usted come, ni usted ni ella tiene posibilidad, pero cuando el hombre no come, todavía ella tiene posibilidad por causa del hombre. ¿Por qué? Porque es tomada del hombre. La mujer es tomada del hombre. Por eso es que el hombre debe permanecer fiel a la mujer, como decimos, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre es el único camino de redención que tiene la mujer, porque ella es tomada en el hombre. La mujer hoy no quiere entender eso porque el mundo le ha sembrado la doctrina de la independencia, de la emancipación. Por eso es que dice que lo que Dios juntó el hombre no lo puede separar, porque ya no son dos, sino que son uno solo. Pero si es una mujer emancipada, ella quiere ser libre, ella quiere ser emancipada y ella no quiere entender de que ella es una entidad espiritual con el hombre. Esa es la rebeldía que hay hoy, pero que la única manera que Dios tiene para tratar esto es que el hombre se mantenga fiel. ¿Para qué? Fíjense, le voy a decir algo. Hay varios ejemplos sobre esto. Noé subió al arca con la mujer, con los hijos y con las mujeres de sus hijos. La mujer de Noé se salvó. Lot salió de Sodoma y de Gomorra, de Sodoma. Lot, la mujer y sus hijas. Los maridos de las hijas no quisieron ir y perecieron. Pero cuando Lot, la mujer y sus hijas salieron de Sodoma, el ángel le dijo: no pueden mirar atrás, corran por su vida, huyan por su vida. Sin embargo, la mujer, en desobediencia a la palabra de Elohim, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Miren que la sal es buena. Quizás la mujer de Lot en el día postrero quizás tenga salvación, porque la sal es un poco de preservar. Y como ella venía de un lugar corrupto donde la carne se corrompió totalmente, quizás esa sal en el día postrero la salve de esa corrupción y pueda tener parte en la vida eterna. Lo que quiero decir es que ella, por desobediencia, miró atrás. Ven, hermanos, que hay diferentes variantes. Adán fue la mujer la que comió, pero después vino y le dio. Él pudo no haber comido en uso de su libre albedrío y decirle: no voy a comer. Pero él pensó que comiendo estaba haciendo bien. Y le dijo: por causa oíste la voz de tu mujer y comiste, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, él podía haber elegido no comer. Y es lo que debe hacer el varón. No comer, no tragarse. Porque
está recibiendo el aliento de no se sabe quién para traerlo a su casa y dárselo al marido. El aliento que reciben en los lugares donde van, lo traen a su casa y se lo dan al marido, se lo dan a los hijos. Y muchos comen, unos por conveniencia y otros por debilidades. Es una sabiduría que debe dar el Espíritu, porque soy un hombre igual que otros, no soy especial, pero es una sabiduría que debe dar el Espíritu a cada hombre para traer salvación, para traer redención a su familia. Lo primero que tiene que tener el hombre es creer en el Mesías, creer en el Hijo de Dios, ser obediente a la palabra de Elohim, lavarse los pies, lavárselo a otro y permanecer en la palabra de Elohim. ¿Para qué? Para no ser engañado, para no ser confundido, para que su corazón no se desvirtúe. Como he dicho en el testimonio que he recibido, que en el principio verdaderamente tenía que romper con 2000 años el peso de la historia del cristianismo como se conoce, vino sobre mí para aplastarme cuando recibí esto. Y dudé en mi corazón, en un momento me turbé, porque dije, ay Señor, ¿en qué creo? Me voy a, no sé, esto no sé por dónde coger. Y sentí una voz, la misma voz que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, me dijo, los cobardes no heredan el reino de Elohim. Y dije, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Quién es el hombre que me puede salvar? Mi papá y mi mamá ya no viven. ¿Quién es el hombre sobre la faz de la tierra que me ama como el Señor me ha amado? Nadie. Y dije, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre. En la escuela me enseñaron que el hombre salió del mono y cada vez que me daban esa enseñanza me turbaba, porque me llevaba a un mundo de oscuridad pensando que salía del mono. Pero cuando leo este evangelio y dice que el Señor se hizo hombre en Adamá, que tomó de la misma tierra que Él formó a Adán, y se hizo hombre y se manifestó como hombre a mi vida, ahí sí vi que Dios se identificó conmigo, porque lo que estaba recibiendo es que el polvo iba al polvo de nuevo, pero ahora veo que el Señor dignificó el polvo porque Él se hizo hombre con el mismo polvo que hizo Adán. Así que el Señor lo que hizo fue dignificar a su criatura de tal manera que ahora esa criatura al nacer de espíritu tiene vida eterna. ¿Qué usted cree? Eso es luz, hermano. Eso es la vida. Pero si usted cree que usted vino del mundo, que el polvo vuelve al polvo, usted está en oscuridad. Porque el polvo se desvanece. El polvo es el polvo, el aire lo sopla. Nada, no existe. Como están haciendo la gente que están soplando al aire las cenizas de los muertos, como si fuera polvo. El polvo vuelve al polvo. No, hermano, Lázaro no volvió al polvo. Lázaro fue resucitado en su cuerpo. Lázaro fue sacado del sepulcro. Lázaro, ¿quién era Lázaro? El mismo Lázaro, hermano de Marta y de María, y se sentó a la mesa con Marta, con María y con el Señor. Esa es la resurrección, hermano. No es otro, es usted. Así que, hermano, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Elohim, creed también en mí. Que la paz del Señor sea en su mente, en sus corazones, por la verdad de la palabra de Elohim, por la verdad del Evangelio. No la paz que da el mundo, que te hace sentir, ay, qué bien me siento, ay, qué bien me siento, pero ay, qué bien me siento sin
tener la verdad de la palabra de Elohim, sin tener la verdad del evangelio del Hijo de Elohim, es una paz, hermanos, que solamente el mundo la da de esa manera. Pero la paz que Elohim le va a dar es una paz no como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Elohim, el Creador, y creed también en su Hijo, no en otro, en su Hijo. Emet.